En ese día, ¿qué día no sé? Se oirá de guerras y rumores de guerras. Estamos en esto toda la vida. La Primera Guerra Mundial, la gran guerra para acabar todas las guerras. No se acabaron las guerras, seguimos en guerras. Y no estoy hablando de los méritos de cada una de estas guerras, por si acaso. Estoy hablando simplemente de que venimos escuchando. Luego la Segunda Guerra Mundial hubo un montón de guerras alrededor de eso, varios frentes, varios bandos, varios países. Solamente pensar en la destrucción que vinieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial fue nefasto, fue catastrófico. Pero seguimos escuchando de guerras. Y si nos vamos a guerras en un lugar, en otro lugar, bueno, luego tuvimos muchas otras guerras. Famosamente tuvimos la guerra del Golfo. Después vino el problema con las torres y hemos tenido una guerra larguísima que parece que las consecuencias de esa guerra están por terminar, pero sinceramente se terminará esa guerra, tal vez sí, tal vez no. Vendrán otras. Hemos tenido países invadidos en estas épocas modernas. Ha habido invasiones de un país a otro país, intervención de unos con otros. No quiero mencionar específicamente países y cosas porque no quiero centrarme en los climas políticos individuales, pero son cosas con las que vivimos hasta hoy. Consecuencia de eso, la tierra estará en conmoción. Estoy en conmoción cuando leo las noticias, cuando sé de las cosas que pasan, cuando me preocupa lo que ha venido pasando por mucho tiempo en Venezuela, lo que pasa en Hong Kong, lo que pasa en Ucrania y en muchos otros lados, lo que pasa con naciones que son perseguidas. Tenemos religiones que persiguen a otros y estas religiones siendo perseguidas por otros. Es un problema. Tenemos musulmanes persiguiendo a cristianos, el gobierno de China persiguiendo musulmanes. Es todo. La tierra está en conmoción. Y cuando hablo de estas cosas no puedo dejar de percibir el dolor del individuo, porque estamos hablando de naciones, estamos hablando de religiones, estamos hablando de guerras que involucran a miles, aún millones de personas, pero no me gusta pensar en ellas como comunidades, sino como individuos. Pienso en familias, pienso en mujeres que han perdido a sus esposos, a sus hijos, en hombres que mueren en estas tantas guerras que existen hoy. La tierra está en conmoción. Y la escritura continúa, desmayará el corazón de los hombres y dirán que Cristo demora su venida hasta el fin de la tierra. Estas conmociones nos hacen pensar o anhelar que venga el Cristo, que venga Él, que gobierne, que se acabe. Y la gente con dolor piensa, ¿por qué demora su venida? Ahora, yo sé que en esto hay mucho criterio, mucho pensamiento. Habrá asimismo personas que piensen, yo estoy feliz, que no venga todavía, estoy disfrutando de mi familia, de X, Y, Z, mi casa, de mis posesiones, como la mujer que decía que estaba disfrutando de sus posesiones. No estoy criticando eso por si acaso. Pero hay las personas que desean que ya venga Jesucristo y hay las que piensan tal vez que no todavía, no queremos ver toda esa conmoción. Pero vivimos en conmoción. Ahora, ¿cuál es la solución para todo esto? Vivimos así. Más consecuencias. El versículo 27 dice que el amor de los hombres se enfriará y que abundaría la iniquidad. Cuando yo pienso en esto, es innegable mirar alrededor y ver cómo ha aumentado la iniquidad. Y uno, no sé, yo recuerdo pensar esto desde hace años atrás y pensar, vivimos en el colmo y luego pasan peores cosas, decimos, no era tan malo antes y ahora es peor. Yo no sé cuál va a ser ese colmo de iniquidad. Ya en la actualidad
Y realmente desde hace décadas, podríamos decir aún siglos, vemos una iniquidad terrible. Ahora, mi preocupación no es que exista iniquidad. Ha habido gente mala desde Caín. No hay a dónde darle vueltas a eso. Siempre habrá gente muy mal. Para mí la preocupación es cuando la iniquidad se hace general, cuando toda la sociedad o la mayoría de la sociedad participa de esa iniquidad y está de acuerdo con esa iniquidad, que es un problema que estamos viendo en naciones grandes, donde vemos leyes para las que todos, o no todos, pero la gran mayoría de la ciudadanía están a favor de cosas que francamente son espantosas. Y vemos ejemplos, no de una, sino de varias leyes. Y cómo estas leyes que son de seria y grave iniquidad se vuelven la norma en sociedades grandes. Ahora, dice cuando llegue ese tiempo, y ahí es cuando yo digo, ¿a qué tiempo se refiere? Estamos en una época bastante inicua. Ah, ¿Cuánto más falta? ¿Qué es eso que falta? Pero, como hablamos desde el principio, el manual nos invita a saber que Jesucristo es nuestro intercesor y a que a través de él podemos tener paz. Antes de eso, vamos a las advertencias que están en el 28 y en el 29. Como decíamos, cuando llegue ese tiempo, resplandecerá una luz entre los que se asientan en tinieblas y será la plenitud de mi evangelio. Eso ya pasó. José Smith sacó a luz el libro de Mormón. Tenemos la plenitud del evangelio revelada. Todas las llaves fueron entregadas a él. ¿Okay? Y tenemos en el versículo 29 una seria advertencia, mas no la reciben. Y podríamos hablar mal de un montón de gente, pero concentrémonos en nosotros, en qué momentos y de qué maneras nosotros no recibimos la luz, de qué formas y de qué maneras nosotros apartamos nuestro corazón de sus preceptos. Listo, y vamos a seguir hablando, pero necesitamos, voy a ayudarme de más escrituras para completar estos temas. Vamos ahora a los versículos 31 y 32. Voy a leer primero el 31, hablamos algo, y de ahí el 32. Dice, y vivirán hombres en esa generación que no morirán hasta que vean una plaga arrasadora, porque una enfermedad desoladora cubrirá la tierra. Dice, los hombres que vivirán en esta generación no morirán hasta que vean una plaga arrasadora. Esto se puede interpretar de muchas maneras, pero mi opinión es que este de aquí no es el coronavirus. ¿Por qué razón? Brevemente, porque no quisiera meterme demasiado en esto. Aquí habla de una plaga arrasadora, una enfermedad desoladora que cubrirá la tierra. Ahora sí, el COVID ha estado por todos lados, pero mayormente la gente se enferma y se recupera de esto. Hay gente que sí se muere, no vamos a negar eso. No quiero ser indolente, me imagino que tal vez muchos de los que están viendo estos videos tal vez tengan un familiar que falleció. Ahora, vamos a leer el siguiente versículo para entrar en la parte de la que sí quiero hablar un poco más. Versículo 32 dice, pero mis discípulos estarán en lugares santos y no serán movidos. Pero entre los inicuos los hombres alzarán sus voces y maldecirán a Dios y morirán. Pésima actitud de esa gente. Como les decía, apliquemos las escrituras a nosotros. Okay. No seamos el grupo de personas, y estamos hablando de hechos que vendrán en lo futuro, no seamos el grupo de personas que son inicuos y maldicen a Dios. Y la pregunta es, ¿lo hacemos? Tal vez no como se describe aquí de maldecir a Dios con el último aliento y morirse, pero pensémoslo, nosotros somos muy quejumbrosos ante Dios, nuestra oración es una queja, un reclamo, estamos resentidos contra Dios porque no tenemos la casa que me gusta o el carro que quisiera o el reloj que me encanta. Hablemos de no solo de posesiones materiales, sino también de condiciones.
estoy ofendido y resentido contra Dios porque no me he casado, porque esa persona no me ama, porque tengo X vida o porque yo no soy el obispo. Si nosotros tenemos esta tentación, tendencia de ofendernos, de criticar a otras personas, seguramente seremos así con nuestro Padre Celestial también. Y no está bien, no debería ser así. Nosotros practicamos, o como lo dice Jesucristo, cuando lo hiciste con estos más pequeñitos, a mí lo hicisteis. Y eso se aplica para las cosas buenas y para las malas. No deberíamos ser así con nuestra familia, criticón, quejón, cargoso, y todos hemos caído en esto de una o de otra manera. Todos nos vemos en algún momento en la situación de ser una carga para alguien más por nuestra mala actitud. Yo sé que yo lo he sido, y es algo de lo que deberíamos arrepentirnos. Entonces, aquí es donde les decía, apliquemos las escrituras a nosotros mismos para nuestro provecho e instrucción. Amamos nuestras escrituras. Apliquemos las escrituras. Habla que los discípulos, ya hablamos de aquello que no deberíamos hacer, hablemos de lo que sí deberíamos hacer. Dicen las escrituras que nosotros como discípulos de Jesucristo estaremos en lugares, permaneceremos en lugares santos. Ahora, piénsenlo un poquito. Si con esta pandemia no podemos ir a la capilla y no podemos ir al templo, y es una seria, grave, fuerte frustración, ah, y nosotros consideramos esos lugares como santos, cuando vengan estos días, estos terribles días que hablan las escrituras, es muy probable que tampoco podamos correr al templo para decir que permanecemos en un lugar santo. Vamos a aplicar entonces estas escrituras, independiente a la pandemia, fuera de la pandemia. Permanecer en lugares santos es ir a la capilla, ir al templo con regularidad, pero en días como estos o como los que vendrán, permanecer en lugares santos es más dónde está mi corazón. Si mi corazón está con mi familia, si mi corazón está en las escrituras, si mi corazón está con el mensaje del Evangelio, yo permanezco en lugares santos. Ahora, pregunta para ustedes, pregunta para la familia. ¿Qué es estar en lugares santos? En un sentido figurado, ¿qué es? ¿Cómo hacemos esto de estar en un lugar santo? Leer las escrituras continuamente, para mí, es una forma de permanecer en un lugar santo. Recordar aplicar las escrituras. Que si me enojé y me puse bravísimo, pero me contuve y no le grité a mi hijo. Eso es permanecer para mí en lugares santos. ¿Para ustedes qué es? Ahora, como les dije, vamos a leer un poquito sobre las catástrofes, pero ya saben, vamos a llegar también a la parte bonita. Vamos a leer del 33 hasta el 35. Y también habrá terremotos en diversos lugares y muchas devastaciones. Sin embargo, los hombres endurecerán su corazón contra mí y levantarán la espada el uno contra el otro, y unos a otros se matarán. Y cuando yo el Señor hube hablado estas palabras, mis discípulos se turbaron. Y les dije, no os turbéis, porque cuando todas estas cosas acontezcan, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Ok, los discípulos se turban, yo también me turbo. Solamente de pensar por un momento, a pesar de las señales que habrán de los terremotos, y me suena, no recuerdo quién fue el Elder Uchtdorf o el Elder Bednar, no estoy seguro. Recuerdo que en un discurso hace ya algunos años, él decía que si vemos estadísticamente, estamos teniendo más catástrofes, están volviéndose más seguido que tenemos terremotos,
y otros asuntos de este tipo. Y vendrán más. Sin embargo, a pesar de que los elementos están testificando que nos arrepintamos, que viene el Señor, que acelera su venida, el corazón de los hombres se enfriará, se endurecerá, uno contra otro, para levantar la espada y matarse. Hace un momento hablábamos de las guerras y hablábamos de cómo las personas se matan unos contra otros. Y yo me pongo a pensar, nosotros hace poco tuvimos elecciones aquí y la gente estaba uno encima de otro en redes sociales, dele y dele. Y yo a veces pensaba, ¿será que digo algo? ¿Será que no? ¿Será que digo algo? ¿Será que no? Y muchos de nosotros cometemos el error, he cometido ese error, y no deberíamos hacerlo. Como dice aquí, se van a endurecer sus corazones y se van a matar. A veces nosotros tenemos estos golpes en redes sociales o en conversaciones, ojalá que no, o en conversaciones porque no estamos de acuerdo. Políticamente yo tengo una idea, tú tienes otra y nos agarramos en redes sociales y la gente empieza a acalorarse, a insultarse y no vemos lo bueno en otras personas. Nosotros no deberíamos ser parte de esta profecía que la gente se matarán unos con otros. Deberíamos alejarnos lo más posible de la contención. Sería bueno si nosotros vemos lo mejor en otra persona. Si pensamos que independiente de la posición política que tenga, ¿dónde está su corazón? Tal vez su corazón está pensando en hacer algo bueno, pero como no estamos de acuerdo en cómo llegar a ese bueno, ah, tenemos una diferencia de criterio que no debería convertirse en fastidio, molestia, coraje, insultos, peleas con otra persona. Si nosotros nos ponemos a pensar realmente, diversos bandos políticos, y no estoy hablando de las cabezas políticas, porque de ellos yo sí pienso mal, pero la gente, las personas, mayormente tienen en su corazón llegar a algo bueno y deberíamos dialogar las cosas sabiendo que todos queremos algo bueno. Y si conversáramos y dialogáramos, pienso yo que nos llevaríamos mucho mejor, especialmente en redes sociales. Yo he visto problemas armarse en grupos de WhatsApp por diferentes criterios políticos, aún por diferente afiliación deportiva, por partidos de fútbol nos peleamos. Nosotros no deberíamos ser los que cumplimos esa profecía. Y yo me turbo de pensar en gente que se pelean y que llegan al punto de matarse unos a otros. Por eso la respuesta del versículo 35 es tan linda. No os turbéis. Y la razón que da el Salvador para no turbarnos, me parece linda, que la da en la escritura, es que cuando pasen todas estas cosas que dan miedo, que dan susto, sabréis que se cumplirán las promesas que os han sido hechas. Ahora pasemos al versículo 37. Dice, miráis y observáis la higuera, y la veis con vuestros ojos, y cuando empieza a retoñar y sus hojas todavía están tiernas, decís que el verano ya está próximo. Así será en aquel día cuando vean todas estas cosas. Entonces sabrán que la hora está cerca. Señor aquí les está dando la pauta. Se las dio a sus discípulos, nos las da a nosotros. Cuando veamos que pasen estas cosas, es razón para ponerse feliz. ¿Por qué? Porque se van a cumplir sus palabras. Y aquí nos está dando, miren, ustedes empiecen a ver que se cumple, saben que el día está cerca, prepárense. Ok, pasemos al 39 y dice lo siguiente. Y acontecerá que el que me teme estará esperando que llegue el gran día del Señor, ¿sí? Las señales de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, nosotros vemos esas señales y por un lado, sí, pueden dar miedo, pueden dar susto, pueden ser terribles. Ustedes han visto como a mí mismo me perturban. El consejo del Señor es no os turbéis. Cuando nosotros
nos enfocamos en que todo esto realmente es una señal de que Él llega, de que Él viene, deberíamos nosotros no pensarlo así, sino pensarlo así. Ya viene.